Gracias por acompañarnos en Charlas en la U, un programa de la Dirección de Comunicaciones de la Universidad del Valle. Les habla el comunicador social Jairo Canaval. En esta oportunidad vamos a hablar de un problema de región, un problema que atañe a todos, de interés para todos, el problema de la contaminación de aguas con mercurio producto de la minería ilegal. Y hay muchas soluciones a este problema, y una de esas soluciones es una innovación que se ha hecho en la Universidad del Valle. Por eso hemos invitado a la profesora Diana Carolina Vanegas, de la Escuela de Ingeniería de Alimentos de la Facultad de Ingeniería, para que nos cuente sobre esa nueva innovación. Profesora Diana Carolina Vanegas, bienvenida. Hola Jairo, muchas gracias por la invitación. Profesora, la Universidad del Valle, el Grupo Bionovo, del cual hace usted parte, el Centro de Estudios en Desarrollo e Investigación en Metalurgia de Egipto y la Universidad de la Florida han trabajado en forma conjunta para hacer un biosensor. Comencemos por explicar qué es un biosensor. Bueno, un biosensor es un dispositivo de monitoreo químico que está mediado por un componente biológico y sirve para hacer medición de moléculas químicas. Correcto. Bueno, una pregunta, ¿cómo hace usted aquí en Cali, Colombia, para ponerse en contacto con un centro de estudios en Egipto y con la Universidad de Florida? ¿Cómo fue esa relación? ¿Cómo se produjo? Bueno, yo hice mi maestría y mi doctorado en la Universidad de la Florida, en el Departamento de Agricultura, de Ingeniería Agrícola y Biológica. Y pues dentro de mi doctorado desarrollé varios dispositivos que fueron implementados a nivel internacional. Entonces hicimos trabajos en las Bahamas, hicimos trabajos en Beijing con la implementación de los sensores que desarrollé durante mi doctorado. Y entonces en base a eso, digamos que todas las publicaciones mías siempre son en colaboración con equipos de investigación de otros países. Entonces ya había como una experiencia de trabajo internacional. Y una profesora del Instituto de Investigación y Desarrollo en Metalurgia del Cairo, pues nos contactó viendo eso, viendo que nosotros pues trabajábamos con personas en otros países y estaba interesada en hacer aplicaciones en el desarrollo de sensores a partir de los materiales que ellos estaban desarrollando. Bueno, estas tres instituciones o los grupos de investigación de estas tres instituciones se unen para hacer un nanosensor que permita detectar el mercurio en el agua. ¿Qué es un nanosensor? Pues la palabra nano se refiere al hecho de que al menos algún componente del dispositivo está o se puede medir en escala nano, ¿sí? En este caso tenemos un sensor que es construido a partir de dos materiales en escala nano. Uno es el grafeno, que es un nanomaterial de carbono, y el otro son nanoesferas de óxido de cobre. Pero el nano es una medida. ¿Qué es un nano? Nano es la millonésima parte de un milímetro. Entonces pues la analogía que siempre se hace es la del cabello, que tiene un grosor en la escala de milímetros. Entonces si uno habla de nano sería como la millonésima parte de un cabello, que es como lo más delgadito que uno alcanza a visualizar. O sea, tendría que poner uno 1.000.000 de cabellos seguidos para poder saber cuánto es un nano, más o menos. O más bien una partícula nano, o dentro de un cabello uno podría alinear correcto, de acuerdo. 1.000.000 de partículas. Tendría que poner 1.000.000 de partículas nano para poder tener el grosor de un cabello. Algo así. Correcto, muy bien. Algo así. Bien, profesora, ¿y de dónde nace la idea, digamos, de parte de usted, del Grupo Bionovo, de hacer un nanosensor para detectar mercurio en el agua? Bueno, pues el Grupo Bionovo es un grupo interdisciplinario de innovación que se dedica al desarrollo de tecnologías de relevancia local. Entonces el problema en nuestro contexto
en el que queríamos fijarnos era en el monitoreo de la polución por mercurio en esta región, sobre todo en la región del Alto Cauca, donde la minería ilegal es un problema latente que necesita atención por parte de la academia y de las instituciones en general. Bien, pero ustedes hacen un sensor para detectar mercurio en el agua. Pero, ¿y para qué ponerse en ese trabajo si existen laboratorios muy completos, muy complejos, con una muy alta tecnología que permite hacer esos análisis de agua? Claro, lo que pasa es que, bueno, primero que todo en nuestro medio no son tantos los laboratorios certificados para hacer análisis de mercurio por técnicas de laboratorio convencionales. Entonces, por un lado, la disponibilidad no es como tan grande como uno pensaría. Y segundo, esos análisis son costosos. Sí, una muestra de agua que uno mande a un laboratorio certificado puede ser aquí mismo en Cali, cuesta alrededor de 100.000 pesos. Entonces, si uno piensa en el monitoreo de la contaminación en un cuerpo de agua tan grande como es un río, uno no piensa en estar haciendo mediciones de una muestrica, ¿sí? O sea, digamos que se necesita algo mucho más robusto. Entonces, aunque la tecnología de los sensores no pretende reemplazar la tecnología convencional, ese no es como la vocación, en mi opinión, de los sensores de bajo costo, sí pretende asistir en ser como una herramienta de pre-screening, así es como nosotros nos referimos, que le permita a uno tener como un conocimiento preliminar de la contaminación y de acuerdo a eso hacer, digamos, o tomar decisiones sobre dónde hacer, digamos, muestreos más específicos. Bien, los biosensores que ustedes han desarrollado, han diseñado, son para resolver problemas específicos que tenemos en la región y el Grupo Bionovo es un grupo de la Universidad del Valle de la región y quiere solucionar este problema. Pero ¿qué interés tienen los egipcios y los norteamericanos en desarrollar dispositivos para determinar la contaminación con mercurio? ¿Qué les interesa a ellos este tipo de dispositivos? ¿Por qué? Claro, lo que pasa es que la problemática de la minería artesanal asistida por mercurio no es una problemática única de Colombia, es una problemática que afecta a todo el mundo. Entonces, por ejemplo, en África, Ghana es uno de los países más afectados por la polución con mercurio a partir de la minería artesanal, ¿sí? Asistida por mercurio. Entonces, Colombia es uno de los signatarios de la Convención de Minamata, en donde pues, lo que se busca es disminuir o, si es posible, erradicar el uso de mercurio. Y la minería ilegal es una de las fuentes de disipación de este contaminante ambiental y tóxico humano también. Entonces, no es una problemática única de Colombia, ¿sí? De hecho, tiene relevancia en muchas otras partes del mundo y en particular del sur global, que es donde los países pobres son donde se practica la minería artesanal. Correcto, y entonces los egipcios también tienen este problema de minería ilegal. Ellos tienen problemas con el manejo de los desechos electrónicos, ¿sí? Ese es uno de sus grandes problemáticas y por eso fue que el Centro de Metalurgia se dedicó a mirar cómo reutilizar, cómo aprovechar esos residuos electrónicos y eléctricos. Y entonces, el nanosensor está hecho con nanopartículas de desechos. ¿De qué tipo de desechos? Sí, exactamente. Lo que se hizo fue en El Cairo, fue reciclar cableado de cobre, ¿sí? Que es uno de los principales materiales de desecho que uno encuentra en los botaderos de desechos electrónicos, y a través de un proceso de síntesis verde, que es en química se denomina síntesis verde, a los procesos de obtención de materiales que son
digamos, amigables con el ambiente, que son un poco, sí, que no son tan agresivos y no dejan como una huella ambiental tan grande. Entonces eso es lo que hicieron ellos, obtener estas nanopartículas de óxido de cobre a través de un método de síntesis verde. Y lo que hicimos nosotros fue aplicarlos para el diseño de un nanosensor que sirviera para medir la polución por mercurio, que es un problema que afecta a Colombia, pero que también afecta a otros países. Bien, entonces los egipcios son expertos, digamos, o buscaban soluciones a los desechos eléctricos y electrónicos, y en este caso más específicamente al cableado de cobre. Y ustedes aquí en la Universidad del Valle son expertos en el desarrollo, el diseño de nanosensores. ¿Y la Universidad de Florida qué aportó? Sí, yo diría que no solo somos expertos en el diseño de nanosensores, sino que tenemos la gran posibilidad de acercarnos directamente a la problemática de aplicación de la tecnología, ¿sí? Entonces, en Estados Unidos son expertos en el desarrollo de tecnología. De hecho, la tecnología de punta se desarrolla en los países desarrollados. Pero la aplicación y la prueba de los conceptos es más viable realizarla en países como Colombia. Yo siempre he dicho que Colombia es como un paraíso para a los ingenieros que nos gusta hacer investigación aplicada, porque acá están tangibles las problemáticas Correcto, de acuerdo. Y efectivamente aquí hay contaminación con mercurio en el Cauca, en el Valle del Cauca, pero esas zonas son supremamente conflictivas, están llenas de problemas, de actores armados al margen de la ley. Justamente la minería ilegal se hace con base en la violencia. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para llegar hasta allá, para poder aplicar y tomar las muestras de agua y entablar diálogo con las comunidades sin que estén tan en riesgo las vidas de los investigadores? Sí, efectivamente, pues es lamentable, pero muchos de las víctimas de esa contaminación y de ese conflicto son comunidades ancestrales, indígenas y afrodescendientes que habitan esos territorios y que están absolutamente vulnerables a la exposición al mercurio, porque pues en su territorio, digamos, no tienen una infraestructura de acueducto mínima en muchos casos. Entonces ellos utilizan el agua superficial directamente y pescan en el río también para su subsistencia. Entonces son poblaciones que están en alto riesgo de sufrir intoxicación crónica por mercurio, ¿sí? Por la exposición continua al mercurio que se produce por la minería ilegal. Entonces eso es una problemática que nos preocupa a todos, pero nosotros como el equipo de ingenieros no podíamos pensar en llegar allá, por lo que tú dices, por la complejidad social y de seguridad que existe en el territorio. Para nosotros es difícil decir que vamos a llegar allá solos. Entonces, lo que hacemos en Bionovo es que nosotros integramos también la participación de investigadores en el campo de las ciencias sociales, y ha sido muy importante el vínculo con la profesora Irene Vélez de la Escuela de Ingeniería de los Recursos Naturales y el Ambiente, porque ella lleva pues toda una historia de trabajo con estas comunidades directamente. Entonces tiene un conocimiento muy profundo de cómo acercarse al territorio, cómo hablar con las personas, cómo entender estos potenciales usuarios de esa tecnología que nosotros estamos tratando de desarrollar. Entonces es vital, es absolutamente vital que haya esa interrelación y que el trabajo sea en realidad interdisciplinario. Bueno, ¿y ustedes pudieron probar el nanosensor allá en esas fuentes de agua, en esas correntías? ¿Y qué encontraron? ¿Sí hay contaminación de mercurio? Sí, nosotros hemos hecho varias sesiones de muestreo. En algunas de ellas incluso hemos involucrado a miembros de la comunidad. Se ha hecho entrenamiento sobre todo de grupos de mujeres para que nos colaboren con el muestreo periódico, pues teniendo en cuenta que a veces uno no puede ir hasta allá como con tanta frecuencia, depende mucho de las dinámicas de seguridad y todo eso.
Entonces hemos hecho varias sesiones de muestreo en distintos puntos, fuentes de agua que son muy relevantes para ellos, las que utilizan, por ejemplo, la mayoría de familias para su consumo. Y sí, lamentablemente hemos encontrado niveles altos de mercurio en el agua, que es muy preocupante porque el mercurio tiene una característica de bioacumulación, él cambia de forma química, digamos, con relativa facilidad. Entonces, cuando uno encuentra la forma química que normalmente está presente en el agua, que es la forma iónica, es un indicativo de que la contaminación con mercurio y digamos que su proceso de bioacumulación y biomagnificación en el ecosistema es considerable. Entonces, sí, lamentablemente hemos encontrado sitios en donde la contaminación está en el agua, está por encima de los niveles normativos permitidos y con el agravante de que las personas utilizan directamente el agua para el consumo. Entonces sí es preocupante. Vamos a una pausa, estamos en Charlas en la U y ya regresamos.